Muy buenas tardes, estimados amigos conocidos ya, que como son muchos no puedo mencionarlos a todos, pero sí les agradezco por la organización de este evento, que me parece muy importante para generar reflexiones en nuestra sociedad al respecto de cómo venimos manejando nuestro país, cómo lo hemos manejado en el pasado y qué cambios debemos promover desde la participación de las hélices que se han tenido en cuenta. Voy a brevemente a transmitir lo que nosotros venimos recuperando en cuanto a conocimientos recuperados en 5 centros urbanos que ya se pueden visitar, de los 12 centros urbanos de la civilización Caral en los cuales estamos trabajando, para poder conocer el sistema social, económico, político e ideológico que los caracterizó y que hizo posible que pudiesen ser una de las civilizaciones más antiguas del mundo, de hace 5000 años. No hemos sido menos que los demás seres humanos que crearon civilizaciones en el mundo. Un aspecto con el cual voy a empezar rápidamente tiene que ver con la vida en armonía con la naturaleza. Ellos estuvieron trabajando permanentemente considerando las condiciones de vida que debían mantener en cada sector del territorio. Entonces tenemos pues que la visión integral de la vida, desde que se forma la civilización, ya la habían considerado y nunca ocuparon los valles, como actualmente se hace, ni las quebradas, y respetaron tanto los cerros como los ríos. La tierra era la Mamapacha y los ríos la Cochamama, porque la productividad en los valles provenía de la tierra y del agua. Entonces, ese modo de considerar a la naturaleza la tuvieron permanentemente. Y esa manera de vivir entonces en armonía la hicieron a través de el mantenimiento de gaviones naturales. Los ríos no eran manejados como en el presente. Tenían bosques ribereños en cada margen, de modo que cuando el caudal del río crecía, no se podía salir de su cauce, porque el bosque era impenetrable, era un gavión natural. Posteriormente, por el deseo del beneficio económico, destruyeron los bosques, a pesar que eso pertenecía al sector agricultura. No ha habido supervisión al respecto, han vendido las maderas a las empresas cercanas y finalmente pues hemos tenido la pérdida de esa armonía que antes hubo. Ningún sitio arqueológico de los 25 que hemos identificado en el Valle de Supe, porque estamos trabajando en 11 de ellos en ese valle y uno en el Valle de Guaura que se llama Bichama. En ninguno de ellos hemos encontrado ubicación en los valles. Todos estaban por encima del valle, en tierras eriazas, como pueden ustedes acá visualizar en el caso de Caral. Y así han sido igualmente todos los centros urbanos, en tierras eriazas. Acá puede apreciarse el río debajo, las márgenes del valle y los centros urbanos por encima del río. Actualmente, aquí vemos lo que ocurre por esa falta de visión del territorio. Las inundaciones que han sido causadas el 2017, ¿no?, con las afectaciones a las familias, desbordes el 2023 hace poco tiempo, que lo pueden ver en el lado derecho. Entonces, esa visión del territorio, de vivir pues en armonía
con los espacios de donde procedía o provenía su producción y consumo alimentario se ha perdido. También se ha ido no solo destruyendo los bosques, también contaminando los ríos, como ha ocurrido en la Amazonía, ¿no? Y solo por un exclusivo interés económico sin importar el medio ambiente. Igualmente, pues pasa con las afectaciones que se han venido efectuando por el interés económico exclusivamente, sin tener en cuenta siquiera las poblaciones. Y todas estas, desde que nacen expuestas a metales pesados, que han sido altamente venenosos. No es que la minería no se pueda hacer, se puede, pero con las condiciones necesarias que no afecten la salud humana. Un segundo aspecto que hemos encontrado también es que tuvieron una visión de cuenca en el manejo del territorio. O sea, ellos identificaron las características del territorio que fue ocupado. Y en el caso, pues, de todo el territorio peruano atravesado por la cordillera andina, que lo atraviesa en más del 32%, como señalaba Carlos Amati León, ¿no? Ellos manejaron ese territorio por cuenca, que quiere decir el manejo del río, de la cuenca en beneficio de todas las poblaciones que la ocupaban en las diferentes secciones de la cuenca, costa, sierra y también la parte de la puna y las vertientes orientales, ¿no? Entonces, tenemos que conocer, pues, que nuestro país es mega diverso en sus características y condiciones territoriales y recursos. No solamente esa diversidad es por la cordillera, también el anticiclón del Pacífico, la corriente peruana, los vientos alisios, el anticiclón del Atlántico. Todo eso ha hecho que el Perú tenga 28 climas de los 34 identificados en el planeta y 84 zonas de vida de las 104 del mundo. Esto según investigaciones que se han venido realizando a través del tiempo, y podemos allí notar, pues, lo que ya sabemos, cómo se condiciona la fisiografía del terreno de acuerdo a la altitud, a la latitud, la longitud, etcétera. Y como ya desde hace décadas se había, pues, identificado las zonas ecológicas con características muy diferentes, desde la Chala hasta la Janca, la Puna y la Janca y las vertientes orientales. Y como ya todos ustedes conocen, las vertientes hidrográficas, pues, son muy diferentes en las distintas partes del territorio. En las vertientes occidentales, solamente el 2.5% del agua que se genera en las punas baja hasta el Océano Pacífico y es donde vive la mayor cantidad de la población. En cambio, el 97% se va al Amazonas y al Atlántico. Por eso es que nuestras sociedades ancestrales hicieron, pues, cambios de cuencas y crearon desde la altura una serie de modificaciones para que el agua aumentase, pero eso ya no se ha tenido en cuenta en las vertientes occidentales y en el manejo del país con visión integral. Solamente el 0.5% de esa agua va a la cuenca amazónica. Entonces, el 2.5% del agua baja por las vertientes occidentales donde reside el 60% de la población. Nuestras sociedades ancestrales lo que hicieron fue crear tecnologías adecuadas para el manejo de un territorio mega diverso. Hemos sido un país pluricultural, multilingüe, en relación con la mega diversidad de sus condiciones naturales. Pero ninguna de estas sociedades se quedó paralizada. En cada parte fueron creando conocimientos para poder
darle la utilidad que requerían del territorio. En las tierras arenosas de la costa crearon chacras hundidas, que hasta hace algunas décadas se conservaban todavía en Chilca, en algunas partes. Se han ido desapareciendo completamente. En los lugares de la cordillera, en la sierra, mayormente rocosas y sin tierras productivas, crearon campos de cultivo en esos cerros rocosos, a través de andenes y terrazas. En la puna crearon cochas para poder cultivar profundizando en el suelo, para poder contrastar o contrarrestar las diferencias de temperatura entre el día y la noche. En las tierras donde el agua de la napa freática llegaba a la superficie, crearon campos de cultivo o camellones, como le llamaban, o guaruguarus en el idioma propio, que son campos de cultivo elevados, pero llevando el agua por canales donde criaban peces. Entonces tenían campos productivos para la agricultura y peces para complementar su alimentación. Y vemos también que en la selva, en la parte de la selva alta, aplicaban la técnica de roza y quema y descanso de las tierras, y en la selva baja, agricultura mixta, para devolverle a la tierra que no tiene fertilizantes, mediante esa mezcla de cultivos, lo que un cultivo aprovechaba, el otro cultivo la reponía. Entonces fueron conocimientos identificados con las condiciones y características que hacía posible que las poblaciones habitaran en condiciones adecuadas. Pero no solo manejaron las tierras, sino también el recurso hídrico. Y en los lugares donde habían napas freáticas muy abundantes, acumulaban las tierras, creando huachaques o reservorios también, como se le llama, y en las partes altas, como que hasta ahora se conserva en Huarochirí, crearon la tecnología de las amunas, que consiste en sembrar el agua y luego cosechar el agua. Por eso la llaman siembra y cosecha del agua. Entonces, en la parte alta, conducían el agua hacia lugares que ya habían identificado como geomorfológicamente permeables. Introducían el agua en esos lugares y luego la podían recuperar creando un río subterráneo que bajaba por la cordillera hacia la costa. De modo que el río natural podía estar seco, pero a las poblaciones no les faltaba el agua. Tecnología también que se ha ido dejando de lado. Como en Nazca fueron las galerías filtrantes. Y como les mencioné, en los lugares donde no había suficiente agua, hicieron trasvases de cuenca y aprovecharon mucho del recurso hídrico que se iba hacia la Amazonía en un 97%, derivándola hacia la costa. Entonces, ese trabajo de manejar el territorio de acuerdo a sus condiciones hizo posible que hubiese una diversidad de productos y también una relación intercultural importantísima en beneficio compartido. En el caso de la costa, vemos con Caral la complementariedad agropesquera. Los agricultores sembraban productos que los intercambiaban con los pescadores y podían combinar su dieta alimenticia particularmente con la anchoveta, y le daban a los pescadores alimentos frutales, pero en particular el algodón para sus redes, y que pudiesen sacar los productos del mar en grandes cantidades. Pero no se quedó la interrelación de ese modo, fue transversal a través del manejo de la cuenca, y se encuentran en Caral productos de la selva, productos de la sierra y productos de largas distancias, aprovechando el transporte no solo terrestre, sino marino
y el transporte fluvial. Actualmente, ¿qué hacemos al respecto? No hay esa visión del territorio de manejar por cuenca los recursos, particularmente hídricos. El que tiene minería, bueno, va a llevarse el agua, o el que pone determinados productos para exportación también, y afecta a gran parte de las poblaciones porque no hay una distribución del recurso hídrico equitativa. Además de ello, no hay una coordinación entre las autoridades políticas a nivel de provincia, a nivel de distritos. Por ejemplo, una misma cuenca está manejada por 2 provincias y por 6 distritos, y entre ellos nunca se reúnen, no hay una participación intercuenca, siendo la misma cuenca. Entonces vemos pues que la organización no ha sido como en el pasado. En el presente tenemos muchas limitaciones y mucho resentimiento social en las poblaciones que están manejando o deberían estar manejando el recurso hídrico de la misma cuenca. La organización, otro tercer punto que es importante, es que no solo tomaban las decisiones autoridades políticas, sino que se hacía con participación de autoridades sociales, de especialistas. Entonces tenemos que esas hélices que se han planteado como 5 hélices, ya desde Caral existían. La única que faltaba es la hélice industrial, de las empresas industriales. Pero todas las otras de manejo del medio ambiente, del territorio, con respeto, ¿no? Incluso que fueron como deidades a través de la ideología, el manejo no solamente de la tierra, el manejo del agua adecuadamente, y con participación de las familias organizadas por parentesco, con participación de las autoridades políticas y de especialistas que se dedicaron a dar solución a los problemas y poder avanzar en mejores condiciones de vida. Entonces fue muy importante el trabajo organizado y la estructura social que fueron desarrollando y que se puede percibir desde el diseño del espacio construido y en la comparación entre las viviendas en cada centro urbano. Allí vemos el trabajo colectivo, los edificios que causan mucha admiración en el mundo, de hasta 30 metros de altura, y sobre todo, a pesar de tener 5.000 años al presente, se encuentran estables, no obstante que vivimos en un territorio sísmico. El trabajo pues fue organizado, social y políticamente. Socialmente a través del AYU, que es la reunión de familiares por parentesco, y el trabajo que se hacía le llamaban el AINI. Si había que construir una vivienda para uno de los que se matrimoniaban, pues todo el AYU participaba. Y si el trabajo iba a beneficiar a los que vivían de modo comunitario en determinado asentamiento de la época, llamada Pachaca, ese trabajo se llamaba Minca, y todos participaban y lo que recibían era pues la comida, ceremonias, rituales y las bebidas que le preparaban. Entonces había un reconocimiento a esa participación comunitaria organizada. Y si ya el trabajo era para fines mucho más amplios, como es el manejar la cuenca desde la parte hidráulica, desde las nacientes hasta la desembocadura en el mar, ya tenían estado centralizado el UNU y el trabajo se consideraba como MITA. Entonces son 3 organizaciones que estaban desde la base hasta la cima y se organizaban desde la cima hasta la base. Actualmente se ha perdido desde hace 3 siglos ese tejido sociopolítico, ha habido una ruptura, ya la migración es lo que caracteriza la pérdida de identidad de ese sentido comunitario y el crecimiento en las ciudades desordenado de los centros poblados y la mayoría de las personas sin trabajo.
El cuarto tema que rápidamente explico tiene que ver con los problemas que ellos trataban de identificar que causaba afectaciones a la vida en general, y para ello buscaron especialistas que produjeran conocimientos. O sea, no fueron gente como nos hicieron creer cuando llegaron los de la cultura occidental hace 3 siglos, que acá se vivían como niños que necesitaban ser conducidos por ellos, pero era para justificar la colonización. Nosotros no hemos sido como niños, como se puede apreciar. Ellos crearon una serie de manejos del suelo y del agua con conocimientos apropiados para que no les faltara el agua a través del tiempo. Hicieron pues variedades genéticas del algodón de colores naturales, que son hoy admiración del mundo y que no se llegó a tener en otras partes del mundo. Si bien hubo algodón, no fue de colores naturales, que sí los alcanzaron a lograr en esta parte. Y bueno, tuvieron producción agrícola variada, ¿no? A través del tiempo, que fueron enriqueciéndola y complementándola con otras poblaciones que se beneficiaban mutuamente a través del intercambio transversal como también a largas distancias. Entonces hubo pues todo un manejo que los especialistas lograron desde el inicio tener en cuenta, que había que tener el espacio sideral siempre registrado para poder saber cuáles cambios se daban en el espacio sideral y qué efectos iban a tener en el planeta y sus habitantes, ¿no? En el espacio sideral consideraban que era la vida de los seres divinos a los que ellos pues también le rendían cultos periódicamente. Hemos encontrado en Caral observatorios astronómicos como este, que estaba techado y desde donde sacaban una serie de lineamientos de acuerdo a los cambios astrales. También se ha podido identificar que en cada edificio la orientación está relacionada con los solsticios y con los equinoccios, y eso en relación con los registros requeridos para saber en qué fechas tenían que sembrar, cosechar, intercambiar, en fin, poder organizar su calendario anual. Se ha encontrado una serie de litos con esos registros e igualmente se programaban y planificaban sus actividades, como se puede inferir de las maquetas sobre los centros urbanos que hemos identificado, ¿no? En las maquetas se aprecia cómo han estado ellos calculando cuánto iban a tener que gastar en cada uno de los edificios de acuerdo al tiempo y a la participación que iban a tener en ellos, ¿no? Entonces no han construido de un momento improvisado a otro, sino programándose, planificando y calculando los materiales, tiempo y personal que debía intervenir. Y un conocimiento también que ha causado admiración en ingenieros de otras partes del mundo fue la construcción que ellos aplicaron después de crear tecnologías sismo resistentes. Como bien me expresó un ingeniero japonés que vino a aprender de esta tecnología después que había leído nuestros artículos, se quedó pues muy impresionado y dijo que ellos también vivían en un espacio sísmico como el nuestro y les sorprendía cómo habían logrado conocer esta tecnología y que estos edificios, después de miles de años en territorios sísmicos, se pudieran mantener. Ellos inventaron un sistema que se llama chikras, fueron calculando también cuál resistencia de ese material orgánico para acumular las piedras era más fuerte que el otro. Empezaron con juncos y fueron cambiando a cortaderias, que no son costeños, son más de altura, y así fueron avanzando a través de ese conocimiento
y como ustedes pueden apreciar, los edificios son estables a pesar de los terremotos porque las ondas sísmicas se dispersan y no mueven cada plataforma como si fuera un solo depósito, sino que las ondas sísmicas ya están dispersadas. También construyeron teniendo en consideración que no debían hacer muros muy prolongados, sino escalonarlos cada cierta distancia. Y en las viviendas aplicaron bastante quincha o bareque. Ese conocimiento los japoneses, después que se lo llevaron a experimentar en sus laboratorios, me dijeron que 5.000 años después iban a aplicar ese mismo conocimiento en las nuevas construcciones de Japón. También otro conocimiento que causó mucha admiración de un físico norteamericano fue cómo usaron la energía del viento para mantener fuegos permanentes de alta intensidad. Y esta energía del viento, me dijo él, que en Europa ese efecto llamado Venturi se conoció recién en 1797 y se preguntaba cómo era posible que ya en esta parte del mundo esta civilización hubiese aplicado ese conocimiento miles de años antes. Y me preguntó si yo lo había publicado en una revista de ciencias, ese conocimiento. Y yo le dije que sí, se había publicado, pero en una revista de arqueología. Y eso es lo que nos falta, pues, reconocer en nuestro país, ¿no? Revistas y producción científica para que nuestras generaciones conozcan todo lo que nuestras generaciones que nos antecedieron bastante tiempo habían logrado crear a través de la producción de conocimientos en ciencia y en tecnología. El quipu también se inicia desde la época de Caral, lo hemos encontrado en edificios y también en la representación. Si lo comparamos con el presente, nosotros tenemos un gran problema porque no entendemos ni reconocemos la sabiduría andina. Creemos que todo lo que se hizo y lo que se sigue haciendo en el presente no vale mucho si lo comparamos con aquello que es importado. Y siempre se está pensando que lo importado es mejor, es bueno, y en cambio lo que aquí se hace está por ver. Entonces hay una debilidad en nuestra autoestima y eso es lo que tenemos que mejorar. En cuanto a lo que viene viviendo el Perú, la equidad de género, tengo que decirles pues que no hubo lo que en el pasado. La mujer tenía acceso también a posiciones importantes dentro de la sociedad. Como se puede apreciar allí, la mujer con una mantilla como la colla inca, pero esta es de la civilización Caral, y el hombre que es una autoridad política mirándola con cierto temor, ¿no? También vemos en otro de los asentamientos que estamos trabajando a una sacerdotisa y a una pareja que está allí sentada, correspondiente pues al periodo ya posterior, en la época final ya producto del cambio climático. Esta dama de los 4 tupos se encontró en el sitio de Áspero, también pertenece a una mujer con bastante importancia. En cambio, en el mundo andino, cuando llegaron los españoles, como lo expresó Francisco de Toledo, dice que la gente de acá era muy débil, pues permitía que las mujeres gobernaran y que mandaran. Y a las mujeres que lo hacían llamaban tayaponas en el idioma del norte o capullanas. Y eran muy respetadas y tenían derecho a asumir ese tipo de posiciones importantes dentro de la sociedad. Actualmente, lamentablemente, en 3 siglos hemos cambiado y es vergonzoso porque la inequidad y la violencia contra la mujer continúa. Tenemos ahora que hubo un desarrollo integral del ser humano, ¿no? Y para ello no solo se preocuparon de producción de conocimientos cognitivos, ¿no? Del desarrollo del cerebro cognitivo en lo cognitivo, sino también del desarrollo del cerebro emocionalmente. Y para ello le dieron muchísima importancia al arte y a la música. Hemos encontrado conjuntos musicales como las que pueden apreciar, 32 flautas, bastante muy bien hechas,
donde ellos controlaban el sonido, y lo más importante, que representan monos de la selva, cóndores de la sierra, pelícanos de la costa, y han sido encontrados en uno de los salones, de los salones ceremoniales que en Caral había, y con una serie de otras asociaciones que indican que fue una ceremonia con participación interregional. También otros instrumentos hallados en otros edificios, como la quena, las antaras, que llamó mucha la atención cuando se hizo una presentación en Bolivia, en Tiahuanaco, se sorprendían porque ellos pensaban que las antaras eran creación del altiplano, ¿no?, de Bolivia. Y también ese conjunto musical de cornetas que ha sido hallado. Bueno, la presencia de la Amazonía es muy frecuente en los sitios arqueológicos, y también hemos tenido en la actualidad cambios en relación con esa importancia al desarrollo humano, de darle pues un desarrollo integral, cognitivo y emocional, ¿no? Y tenemos muchas dificultades, como se está viendo cada día en todas las informaciones que recibimos. Otro tema es el respeto a la diversidad cultural. O sea, si bien el Perú desarrolló pues culturas diversas en relación con la diversidad del territorio, como les he indicado, hemos sido un país también multilingüe, con idiomas distintos, pero eso no fue obstáculo para crear idiomas de relación en esa interacción intercultural que se generó desde la civilización caral. Hemos encontrado pues esa relación transversal costa, sierra y selva. Hemos encontrado productos de sierra, productos de selva y productos de costa. Faltaría pues más investigación en la selva para saber más al respecto. También se ha encontrado a largas distancias el espondylus de las aguas ecuatoriales, que ellos consideraron de mucha importancia para hacer sus adornos y abalorios. Y también hemos encontrado a un niño con todas las características de la cultura chinchorro del extremo sur del Perú y norte de Chile. Entonces las relaciones han sido pues a largas distancias, y en el altiplano se ha encontrado, no en el altiplano, sino del altiplano, un mineral llamado sodalita, que en territorio andino, de acuerdo a los especialistas, no existe. Y sin embargo lo hemos encontrado en el sitio de Caral y en otros sitios. Entonces esa relación intercultural fue muy importante, y por eso se desarrollaron las lenguas generales, como el quechua, que habría estado vinculado, de acuerdo al lingüista Alfredo Torero, con la civilización caral en el área central. También tendríamos a la aymara, que es de la costa sur y que sin embargo como lengua general llegó a todo el altiplano, incluso Bolivia, que ellos pensaban que era su lengua originaria, o el puquina, que es la lengua también general que se creó para la relación transversal Puno, Cusco, Ayacucho, Tacna, Moquegua. Entonces, incluso los incas, cuando les preguntaban ¿y cuál es su lengua general?, ellos decían: mi lengua general es una lengua oculta. ¿Qué? ¿No es el quechua? No, esa nuestra lengua es secreta y la hablamos solo entre cusqueños. Entonces, pues, vemos que en cada territorio, en cada sociedad con diferentes culturas, tuvieron también esa diversidad, pero para poder hacer las relaciones interculturales de beneficio compartido, es que hubo esa relación que se ha dejado de lado. Rápidamente, pues, estaré indicando que aquí se aprecia todo lo que se ha encontrado en Caral, de transversal y de las relaciones a largas distancias, cómo muchos de los elementos culturales de Caral tuvieron impacto en nuestras sociedades. Los geoglifos de Caral se encuentran en Nazca,
miles de años después, o las plataformas en el salón ceremonial de Machu Picchu, o las hornacinas de Caral o las puertas de doble jamba, también se pueden apreciar en Machu Picchu, elementos culturales que fueron pues de significado simbólico y que ellos se los transmitían mutuamente, ¿no? Y así se han conservado y preservado. Bueno, cómo fue la relación que hubo en nuestras sociedades a través del tiempo, cómo se fueron ampliando en esas relaciones pacíficas. En Caral no hemos encontrado armas ni hemos encontrado ciudades amuralladas. En cambio, vemos que hasta en el presente, en el mundo, tenemos pérdida de respeto a las otras culturas, lamentablemente. Y finalmente tenemos el registro que ellos hicieron de las causas de crisis para generar reflexiones y que no se puedan repetir. Por eso estamos trabajando en el centro urbano Bichama, en el distrito de Vegeta, cerca de Huacho. Ahí hemos encontrado los cambios que se fueron dando desde el edificio más antiguo, que es el que tiene la plaza hacia el norte, esa plaza que está central, y luego los cambios que se hicieron reubicando la plaza hacia el este. Entonces, eso se debió pues a un cambio climático que ocasionó sequía, y dicen que la sequía puede durar hasta 60 años. Eso no solamente ocurrió en Caral, que ocasionó crisis y colapso después de 1000 años de gran prestigio. Acá lo vemos representado para que las poblaciones no se olvidaran de lo que eso pasó. En la parte inferior se ve a personas adultas con los estómagos cadavéricos y en las partes superiores a jóvenes en una danza ritual, pero también con estómagos vacíos, a pesar que están teniendo acceso a los pescados, que ya no eran como en condiciones normales, sino determinados peces que con el cambio y calentamiento del mar se encuentran y en escasa cantidad. Allí vemos la muerte relacionada con los adultos. En el extremo está el muerto y las personas ya muertas con los ojos cerrados. Y lo interesante es que en la parte inferior hay una representación muy similar en la cultura moche. Y hemos averiguado también que hubo un cambio climático de acuerdo a los especialistas que han estado trabajando. Y se puede apreciar allí, igual que lo hicieron en Bichama, esos cuerpos cadavéricos, ¿no? Pero luego que pasa esta sequía, después de mucho tiempo, es que se reconstruye todo el edificio y se le pone un sapo en la decoración del salón principal, como emergiendo de la tierra con un trueno que le cae en la cabeza, como anunciando ya la caída o venida del agua. En otro edificio hemos encontrado serpientes que atraviesan las cabezas ya de los muertos, pero las dos serpientes se están uniendo para darle agua, porque las serpientes están representando el río en la iconografía de nuestras sociedades ancestrales, y está como una semilla esperando la llegada del agua hacia las dos cabezas de serpientes anunciando que van a llegar. Y bueno, hemos estado trabajando con expertos en cambio climático también para conocer cómo es que se generó ese cambio climático, qué condiciones se fueron dando. La bahía que antes existía desapareció, actualmente es una línea de playa, ¿no? Y hemos en todas las investigaciones que se están haciendo, ¿no? Se ha encontrado cómo el mar avanzó en determinados momentos y con las sequías el retroceso que tuvo y los taludes que fue dejando a lo largo del camino, y también en la estratigrafía se ha estado apreciando los estratos con arenas de lo que significó en el tiempo de sequías, ¿no? Y aquí ya la trascendencia pues que tuvo la civilización Caral a través del tiempo, ¿no? Los geoglifos, por ejemplo, ese de Chupacigarro, de Caral, que se encuentra en el geoglifo Nazca, las terrazas que empezaron a construirse en Caral y que están hasta la época inca, los quipus desde Caral también continuaron a través del tiempo, las hornacinas,
de la arquitectura de Caral y las hornacinas en la arquitectura de Machu Picchu, o las puertas de doble jamba de Caral y las puertas de doble jamba de Machu Picchu. Bueno, la conquista inca rápidamente significó pues cosas terribles, no fue como antes, donde siempre se buscaba la interrelación, los incas buscaban siempre afiliarse con las hijas o los familiares de las autoridades de otras naciones. Por eso cuando conoció a Pizarro le ofreció a su sobrina, pero Pizarro al día siguiente lo mandó matar. Era otra mirada de la vida y de qué manera aprovecharse para la explotación de otra sociedad, ¿no? Se crearon las encomiendas y cada encomendero se convirtió como en un rey que buscaba que las poblaciones originarias los mantuvieran, los criaran, los sirvieran, etcétera. Y esa diversidad se mantuvo tremendamente en todo el virreinato. En 1574 Toledo, por ejemplo, impuso que se desocuparan los sitios poblados y que se abandonara el campo para que pudiese llevarse a las poblaciones a las minas. Tenemos en el virreinato en 1780, a partir ya el gobierno español pues estaba cansado de que los criollos, que eran los españoles nacidos en este territorio, se beneficiaran con todo la parte económica, ¿no? Entonces expulsan a los jesuitas, sacan a los criollos de los gobiernos, ponen a nueva gente, y ahí es que viene la reacción de los criollos y también la reacción de los nativos, ¿no? Tenemos la revolución de Túpac Amaru, de Túpac Katari, y en este nuevo cambio político se crean las intendencias españolas, ¿no? Y esas intendencias fueron la base sobre la cual se crearon los departamentos, que son ahora las regiones. La independencia, si bien hizo cambios, pero no fue pues como deberían hacerse, lamentablemente. Y se puede leer en la capitulación de Ayacucho, que no lo puedo hacer ahora yo porque ya me han dicho que tengo 5 minutos, ¿no? Se concede a los españoles todo lo que ellos deseaban. Si quieren quedarse en el Perú con las tierras que tenían, concedido. Si los del ejército quieren quedarse, concedido. En total, todo fue concedido a lo que pedían los españoles en la República y después de la independencia. Y cuando se crean, pues, en la República, las haciendas, los hacendados se convierten en las autoridades políticas españolas. Y para terminar, pues, señores, nosotros hemos venido perdiendo oportunidades de desarrollo a pesar de ser un país muy rico en recursos. Hemos ido perdiendo el guano, el salitre, también el caucho, y eso fue terrible con la Casa Arana, porque de 40.000 huitotos apenas quedaron 7.000. Después también en la pesca de la anchoveta, ¿no? Que fue todo un recurso pesquero de gran auge y que lo sigue siendo, porque siempre vemos en el puerto de Supe naves que ahora vienen con bodegas a recuperar nuestro recurso y en cambio la población peruana pasa pues anemias, en particular los niños, y la anchoveta no se distribuye como debiera hacerse. También la pregunta que se hacía Tantaleán es, ¿y la minería será otra oportunidad perdida? Porque no tenemos esa visión integradora y lo que se está haciendo es que se abandone el campo, que ahora hayan casas fantasmas y que la gente migre hacia las ciudades. Y las tierras que tanto trabajo organizado, social y políticamente le costó a nuestros ancestros, se ha perdido. De 1 millón de hectáreas, un especialista extranjero, Mason, en 1986 encontró que solo se cultiva 25%. Y bueno, como decía José María Arguedas, estamos perdiendo todos los campos de cultivo que con tanto trabajo lograron hacer nuestros ancestros. Y si vemos la distribución demográfica, pues Lima en 1961 tenía 1.262.000 habitantes y actualmente está pues en 11 millones de habitantes.
Entonces, como decía Arguedas, la capital crece con tentáculos harapientos que se extienden sobre los cerros. Los serranos se hacinan en chozas de carrizo, mientras la amada tierra de los pueblos deja de ser cultivada, se seca y las casas vacías agonizan. Ya no hay esta organización por comunidades que hubo en el pasado, donde se juntaban autoridades sociales y políticas. Y por tanto, pues tenemos que descolonizar el poder que en 3 siglos no ha cambiado y seguimos en un país rico en recursos, pero que no se manejan en beneficio de las poblaciones. Bueno, y aquí lo dejo, lamentablemente necesitamos recuperar esa combinación y no dejar todo en manos de las autoridades políticas. Necesitamos pues tener una visión de lo que ha sido nuestro país megadiverso, pero muy rico en recursos en cada parte de él, y aprovechemos pues en el presente del petróleo, haciendo las refinerías y no vendiendo el petróleo como producto bruto y sin beneficio para las poblaciones, y más bien comprando petróleo al exterior, que es donde los están procesando. O igual estamos haciendo con nuestro gas y seguimos haciendo con la minería. Entonces tenemos una ciudad que requiere, como Caral y las otras que estamos trabajando de la civilización Caral, ser conocida su historia para una comprensión más adecuada de la realidad social. Naira Kunampache es eso, ese es su significado. Recurramos a nuestra historia en cada parte del territorio para tener el desarrollo que hubo en el pasado y no solamente en Lima, en la ciudad metrópoli. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias.